La paz y la gracia de nuestro Señor excelentísimo, Ezequiel Jonás Atacuce Molina, se hagan con vosotros, hermanos y hermanas. Bien, a esta hora trataremos sobre el terrible engaño a la humanidad por el Constantino. En aquellos tiempos después de Cristo, cómo el pueblo de Israel fue destruido, saqueado. En aquellos tiempos, el pueblo del Oriente fueron los privilegiados, porque tenían el Evangelio, las leyes o los mandamientos que fueron entregados por medio de Moisés, hasta los últimos profetas. Estos mandamientos fueron entregados a Moisés, unas leyes justas, unas leyes verdaderas por Dios, escritas con los dedos de Dios, para que el hombre pueda corregirse en qué ley o en qué parte del mandamiento está fallando. Para eso nos trajo. Entonces, pero para que todo suceda esto, dice, el diablo tenía planificado todas las cosas, tenía que utilizar instrumentos para que pueda destruir el pueblo que llevaba este culto, que rendían este culto a Dios, a un Dios verdadero, en aquellos tiempos cuando estaba por el Oriente. En aquellos tiempos los israelitas cayeron en dominio por los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Pero en el año que estaba en ese tiempo, había un emperador llamado Nerón. Mandó al general Tito con todos sus ejércitos directamente a Jerusalén, hermanos, a destruir los templos donde iban los israelitas a adorar a Dios, y que se presentaban, dice, las ofrendas, que se guardaban todas las fiestas solemnes. Dice, ellos destruyeron todo, queridos hermanos, y mataron a grandes y a chicos. Era un tiempo difícil, queridos hermanos. En aquellos tiempos los hermanos israelitas eran perseguidos, asesinados, no podían ellos rendir como debe ser, porque las cosas sagradas que en aquellos tiempos en Jerusalén se tenía que cumplir conforme a la ley de Moisés, pero como eran perseguidos, eran ellos asesinados. Aquel persona que predicaba las palabras de Dios era directamente asesinado, queridos hermanos. Voy a dar lectura que nos dice el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, del versículo 45 al 48. A ver qué nos dice. Libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, del versículo 45 al 48. Y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado en el día de las fiestas. 46. El santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, como es en aquellos tiempos. Así era profanado los sábados y eran destruidos los altares, queridos hermanos. También vamos a dar lectura en el libro de Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 1 al 7 y 9. Poco tiempo después el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida en un modo contrario a las leyes de Dios. En el 2 dice, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar al templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas organizados por paganos que
se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declarar ser judío. También nos habla en el versículo 7, dice: a la fuerza se veía la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecía en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey, cuando llegaba la fiesta del dios Bacó. Se obligaba a la gente a tomar parte de la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. También nos habla en el 9, dice: los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados, queridos hermanos. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Entonces, en aquellos tiempos, queridos hermanos, eran así perseguidos, asesinados todos los israelitas que rendían culto al verdadero Dios, queridos hermanos. Estos libros lo pueden encontrar en la Biblia católica, queridos hermanos, ¿no? Para que puedan cerciorarse o estudiar más, queridos hermanos, ahí lo pueden encontrar. Los israelitas fueron esparcidos por toda la tierra. Ellos eran perseguidos. Aquel que adoraba a Dios era perseguido y matado, queridos hermanos. Por eso que morían personas adultas, mujeres, niños, y el peor castigo era en que le cortaban la lengua a aquel que adoraba a Dios, queridos hermanos. Fue un plan satánico. ¿Para qué? Para desaparecer la doctrina de Cristo, queridos hermanos. Los romanos cargaron todas las cosas y se llevaron los mandamientos y lo llevaron a Roma. Se llevaron todos los objetos, ¿no? Todas las cosas destruyeron, total los templos, queridos hermanos, se llevaron todas las cosas sagradas. Y ahora, ¿dónde están? Dice, en Roma, queridos hermanos. Ahora, pero para eso tenía que haber una persona que contradiga todo lo que es la ley de Dios. Voy a dar lectura en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ve? O sea, eso está hablando para muchos tiempos, que hasta ahora está ese cambio que nos han hecho en aquellos tiempos por el Constantino, porque él se proclamaba como rey, como Dios. Él hacía lo que él decía tenía que cumplirse, queridos hermanos, y él ordenaba todo. Constantino era el Constantino era el instrumento del diablo. Él era el creador de la religión católica, queridos hermanos. Estamos hablando más o menos en los años 321, ¿no? Él cambió todos los tiempos. Dominaba con su ejército, queridos hermanos, y también con la religión, usando el símbolo de la cruz. Eso fue una religión que se creó grande, queridos hermanos, y fue esparcido a nivel mundial. Ahora, el Constantino dicta una ley que se cambiara los días de reposo. Dice, él cambia los tiempos, o sea, los meses y los mandamientos. Había un papa llamado Gregorio, proclamando un calendario gregoriano que hasta estos días se está rigiendo, o sea, sigue existiendo todas esas costumbres, ¿no? A ese calendario se llamó calendario gregoriano. Hasta ahora existe, queridos hermanos. Entonces él mandando hacer imágenes de estatuas
por todas las ciudades y que le den culto cada pueblo o cada nación, y que eran puestos en sus templos. Para aclarar, vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 29 y 12. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares más altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Así es, hermanos. Dice, cada nación hizo sus imágenes, queridos hermanos. Voy a seguir dando lectura en el versículo 12. Y servían a ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. O sea, el Señor Dios nos prohibía hacer todos estos ídolos, queridos hermanos. Nos habla en el mandamiento que no debemos adorar a dioses ajenos, queridos hermanos. Bien, prosiguiendo con el tema. Luego el rey de Siria mandó llevar a algunos de los sacerdotes que vayan y que habiten allí, queridos hermanos. Por eso que la religión católica existe en todo, que son esparcidos también, ¿no? Sus sacerdotes, como ellos lo pueden llamar así, para que ellos vivan allí en cada lugar, ¿no? Y que adoctrinen a su manera, queridos hermanos. También voy a dar lectura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 27 y 28. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. En el versículo 29 dice: pero cada nación se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad sobre que habitaba. Pero todas estas adoraciones, estos cultos, queridos hermanos, son rendidos al diablo, queridos hermanos, así vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque nos habla en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17, queridos hermanos. A ver, ¿qué nos dicen las Santas Escrituras? Voy a pasar a lectura, queridos hermanos. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Sí? Ellos alababan a esos dioses paganos, dioses hechos por manos de hombres. Hasta ahora, queridos hermanos, sigue esto. Hasta hoy lo hacen porque no temen a Dios, y muchos hombres siguen estas leyes humanas hechas por el Constantino, y a Jesús le hicieron dominical. En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor es día del domingo, ¿no? Y hay otras congregaciones, religiones que se les puede decir que ellos tratan de rendirle culto los días domingos, también obedeciendo a la ley del Constantino, queridos hermanos. También forman parte también, queridos hermanos. Así es que si fueran verdaderos cristianos, ellos deberían, conforme a lo que está escrito, dice, en los días sábados se debe rendir el culto, no en los días domingos, queridos hermanos. Pero hay un pueblo que guarda Los sábados, dice, ¿no? Verdaderamente, el verdadero pueblo de Dios son los que guardan los días sábados, queridos hermanos. Pero muchos hermanos dicen que ya la resurrección ya está hecha, ¿no? Que no tienen temor, queridos hermanos, ¿no?
Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 18, nos dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos de ellos, ¿no? Entonces, ellos creen a su manera, obedeciendo a leyes de hombres, queridos hermanos. Pero todo esto tenía que suceder, queridos hermanos, y de aquellos tiempos entonces estuvimos sin la promesa, se había perdido en el oriente, y un tiempo estábamos sin no se rendía verdaderamente al culto a nuestro Dios de Israel. Por eso dice en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estaba hablando que tenía que hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel, queridos hermanos. Esto nos está hablando en Nuevo Testamento, queridos hermanos. Como muchos pueden decir, no, el pacto fue antiguo. No, queridos hermanos, el pacto es eterno con su pueblo de Israel. Pero tenía que restaurarse el pueblo de Israel, queridos hermanos, ¿no? Entonces, en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, ¿qué nos va a decir? Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bien, queridos hermanos, nos está aclarando para un nuevo pacto que se iba a restaurar, ¿no? Con un nuevo pacto también nos habla en el libro de Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al número 10. Voy a pasar lectura, queridos hermanos. Versículo 8: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y en el 10 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Bien, hermanos, el nuevo pacto que para este tiempo estaba dando a conocer nuestro Señor. Y ese pacto tenía que ser en el occidente, queridos hermanos, ¿no? Tenía que cumplirse la profecía, queridos hermanos. Dice en el libro de Isaías capítulo 43 versículos 5 y 6. Ahí nos va a decir, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. En el número 6 dice: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Estaba hablando para el continente del occidente, queridos hermanos, y esta profecía se cumplió en el Perú, queridos hermanos, ¿no? Más adelante vamos a dar de conocer también sobre cómo fue restaurado el pueblo de Dios en el Perú, queridos hermanos. Bien, hermanos, así, qué lindo estos textos para nosotros estudiar y saber toda la realidad, lo que pasó en aquellos tiempos cuando el pueblo de Dios, o el verdadero culto cuando ya se hacía, se perdió. Pero en estos tiempos nuevamente estamos rindiéndole culto, ¿no?, a nuestro Dios, queridos hermanos, ¿no? Y les invito también a muchos de mis hermanos que van llegando al pueblo, que sean fuertes, queridos hermanos, que están con un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios eterno, ¿no?, que está en el pueblo de Israel, queridos hermanos. De la paz y la gracia de nuestro excelentísimo Señor Ezequiel Jonás Atacusi Molina sea con vosotros, hermanos y hermanas. Hasta pronto.